Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el fin del capítulo. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios soy, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Aquí encontramos dice el verso 9, la última parte, dice edificio de Dios. Aquí habla de labranza, de edificio, de templo de Dios, y habla de los edificadores. En este capítulo de Primera de Corintios, entonces nos habla el apóstol Pablo acerca de los obreros del Señor y su servicio. Encontramos obreros buenos, obreros malos e indiferentes. Y su trabajo en el campo y en la casa aquí son considerados también como la recompensa de ellos. En el capítulo 2 nosotros encontramos el hombre natural y el hombre espiritual. Vamos a leer el capítulo 2, los versos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí encontramos el hombre natural en el verso 14, y el verso 15 dice el hombre espiritual. Y en Primera de Corintios encontramos el hombre carnal. En los primeros versículos habla del hombre carnal. Entonces encontramos tres clases mencionadas aquí, conectadas con la edificación de la iglesia de Jesucristo. Nosotros sabemos que hay mucho juego en las cosas de Dios, y muchos trabajan en la obra de Dios en su propia voluntad, según su propio pensamiento, según sus propios planes, y otros ignoran el diseño o el modelo de Dios. Estas tres clases de obreros están activos hoy en el cristianismo. Encontramos entonces el hombre espiritual, y también encontramos los obreros espirituales también. Y también hay cristianos espirituales que aprecian y que entiende a los obreros espirituales. Estos son los que tienen el discernimiento del bien y del mal, como dice en Hebreo. Vamos a leer Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados,
en el discernimiento del bien y del mal. Qué lindo es la madurez. Un creyente maduro tiene discernimiento, dice. Escucha un mensaje y discierne el mensaje. Muy bien puede discernir el hombre maduro, el hombre espiritual o el cristiano espiritual. Estos son los que han dejado la niñez, han dejado su botella de leche y ahora reciben alimento sólido. Y entiende. Pero la mayoría de los hebreos, dice Pablo en el mismo capítulo 5 de Hebreo, que algunos, dice, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, dice, todavía no se puede darle alimento sólido, sino ellos tienen necesidad de leche, dice. Así dice el capítulo 5 de Hebreo, desde el verso 11 al 13. El apóstol Pablo deseaba darle a ellos alimento sólido, pero no podía todavía darle a los hebreos como a los corintios. Así dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, vamos a leer el verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Nosotros sabemos que muchos creyentes no crecen. Y hay muchas razones. Muchos no tienen alimento espiritual. Y otro, o sea que no tiene alimento espiritual por causa de los maestros carnales. Y hay otro que no tiene hambre por el alimento de Dios, por el alimento sólido. Y no llegan a crecer, no llegan a ser fuertes y vigorosos. No aman las escrituras. Entonces, son carnales y les gusta la comida de los bebés. El alimento predigerido, no tienen dientes espirituales. Entonces hay razones por la cual los creyentes no crecen. Pero también gracias a Dios por los creyentes que están creciendo, están madurando poco a poco. Y aquí en 1 Corintios, en los primeros versículos del capítulo 3, y nosotros encontramos cómo uno puede entender, discernir los que son carnales. Dice, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones. Dice, andáis como hombre, y algunos dicen, yo soy de Pablo, de Apolo, yo de Cristo. Esa es una prueba de la carnalidad. Entonces, aquí encontramos entonces acerca de estas tres clases de obrero. Vamos a continuar en nuestro capítulo, vamos a repetir el versículo 10, vamos a repetir. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otra versión dice, por ejemplo, en vez de arquitecto, dice, yo como sabio maestro de obra, dice, puse el fundamento. Otra versión dice, yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. Otro dice, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Por lo menos esa parte nomás leo. Otro dice, he puesto los cimientos como buen arquitecto, dice otra versión. Y este cimiento, este fundamento es el Señor Jesucristo. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice. En alguna versión dice heno, paja. Otro dice madera, paja y cañas. Entonces, aquí habla de los edificadores. Alguno edifica oro, plata y piedras preciosas. Estos son los que predican la palabra de gracia. El mensaje de gracia. El mensaje que es conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. Pero los obreros carnales, ellos quieren ver cosas grandes. Y ellos modifican el plano. Como dice, mire cómo uno sobreedifica, dice Pablo en el verso 10. Entonces, cuando en lo natural un arquitecto le da el plano al constructor, el constructor tiene que seguir según el plano dado por el arquitecto. Pero este dice, no, vamos a modificar. Y no emplean la simple y sencilla palabra de Dios. Eso es la enseñanza para nosotros.
los predicadores que no emplean la simple y sencilla palabra escrita. Esta sencilla palabra escrita, cuya enseñanza es denominada oro, plata y piedras preciosas. Y mucho quiere edificar, pero por falta de material, enseñan por doctrina los mandamientos de hombres. Vamos a leer en el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 22. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, mandamientos y doctrinas de hombres. A esto el apóstol lo llama madera, heno y hojarasca. Estos son los que corrompen el templo de Dios. Entonces la manera de edificar es según el Espíritu, usando la palabra de gracia. Ese es el único material apropiado. Pero este material es lento y para los obreros carnales, aquí, como nosotros encontramos en 1 Corintios, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el no renacido. Y hay predicadores no renacidos. Y hay predicadores renacidos pero carnales. Y los carnales a veces siguen también la manera que usan los no renacidos. Ellos quieren ver obra grande y no usa el material apropiado. Y edifican, podemos decir, ellos enseñan, como leímos, las doctrinas y mandamientos de hombre. Y estos son los que presentan, por ejemplo, el modernismo y buscan remendar a la vieja creación. Como dice Jesús, el paño viejo le pone a paño nuevo, algo así dice. Y la carnalidad a veces las pilas de leña son muy vistosas. La obra de la carne son muy vistosas. Nosotros, por ejemplo, un depósito de madera se ve desde lejos. Hay mucha madera, cuando uno tiene oro por ahí, casi no se ve, pero es de mucho valor. La pila de leña son muy vistosas y la carnalidad en los creyentes se apega a las cosas visibles. Por eso muchos hacen las cosas en su propia voluntad para atraer al ojo y al oído, pero en su edificación no hay oro verdadero, no hay divinidad, se le deja a Dios afuera. Entonces, el Calvario casi no aparece, dice un hermano, solamente aparece como un hilo de escarlata. Aparece muy poco en su enseñanza. Vamos a leer lo que dice Pablo, como él entró entre los corintios, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, el verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo fue al revés. En Corinto había maestros que hablaban de su saber, de su sabiduría, de la sabiduría humana, que sabía muchas cosas. Pero Pablo dejó la sabiduría humana entre los corintios, dice, y habló de Cristo crucificado. Me propuse no saber nada entre vosotros. A pesar de que Pablo era un hombre sabio, era universitario, él habló de Cristo crucificado. Pero muchas veces, como dije, esto no atrae a la vieja creación. Entonces, por eso los obreros carnales enseña la doctrina de hombre. Esto le atrae a la gente y también ellos se benefician con fama, dinero, buscan su propia ventaja, pero los niños son engañados e impedidos en su crecimiento. Entonces esa es la parte mala. Nosotros tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham esperó la dirección de Dios y Lot se fue en su propia voluntad, miró y dice hacia Sodoma y se fue hacia Sodoma. En su propia voluntad. Y Lot era riquísimo también. Abraham fue guiado por Dios, se movió en la voluntad de Dios y Abraham era riquísimo también. Pero ¿qué pasó? La riqueza que tuvo Lot se quemó todo. Él fue salvo como escapando del incendio. Pero Abraham
no fue así, porque él andaba en la perfecta voluntad de Dios. Entonces vamos a suponer el obrero carnal se mueve en su propia voluntad. Su obra es en la carne, atrae mucha gente, puede ganar dinero y todo, pero su obra casi es madera, heno y hojarasca. Y cuando pasa por el fuego la madera, un depósito de madera casi se quema, va a quedar solamente ceniza. Y después viene la lluvia, y después de la lluvia ni la ceniza se ve. Sin embargo, el oro pasa por el fuego y sale más purificado. Por eso la edificación escritural perdura. Es lenta, es segura, pero permanece. Entonces, encontramos esta clase de obreros. Obreros carnales y obreros espirituales. Entonces Pablo dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Vamos a repetir nuestro versículo 12 y 13 después. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. En otra versión dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, dice. Entonces él va a hacer pasar por el fuego, y como dije, el fuego va a quemar todo lo que es de madera, de heno, de hojarasca, pero lo que es de oro y de plata va a quedar, va a permanecer. Y aquel obrero que enseñó conforme a la palabra va a recibir recompensa, dice. Y en los otros no van a tener recompensa. Vamos a leer el verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En otra versión dice, recibirá su pago. Otro dice, recibirá el salario. Será premiado, dice. Una versión dice, si lo que uno enseñó pasa por la prueba de fuego, recibirá un premio. Entonces, hay mucha diferencia entonces cuando uno hace la obra en la carne. La carne a veces es aparentemente muy atractivo, aparentemente muy agradable, pero cuando es la carne, Dios no aprecia, Dios no agrada eso. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para enseñar. Por eso seguramente que Pablo dijo, no, nosotros no andamos con astucia. Hay obreros que andan así con astucia también. Y estas clases de obreros están edificando, pero están edificando en la carne. Y como dije, puede atraer a la multitud, puede atraer a la gente, pero el tiempo lo va a declarar. Lo va a quemar todo después cuando pasa por el fuego, su obra va a ser quemada. Nosotros muchas veces hemos hablado yo le he hablado dice que una familia vivía cerca de la playa, cerca de un río. Y dice que, por ejemplo, los niños a veces hacen castillo de arena, edifican castillo en la arena. Y de repente viene una ola grande y le lleva todo el castillo. Desaparece. Entonces, a veces hay muchos logros también del hombre que contribuyen al bienestar del género humano en cierta medida. Hay éxitos de los hombres en la educación, algunos son exitosos para amontonar una gran riqueza, algunos edifican hospitales, hacen obras humanitarias, tienen solamente un valor temporal. Así como encontramos los versículos, dice, algunos escriben en la tierra nomás. Y así también la obra de esta clase de obreros escriben solamente en la tierra. Y esto cuando viene una ola grande va a desaparecer. Vamos a leer este versículo de Jeremías 17:13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, dice.
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas, escritos en el polvo, o escrito en la tierra. Entonces, esta es igual también cuando uno edifica, entonces madera, heno y hojarasca. Solamente, como dije, queda la ceniza, y con el tiempo las cenizas se mezclan con la tierra. Y después, en pocos días, ni siquiera habrá evidencia que alguna vez existieron. Nosotros tenemos la opción. Nosotros podemos escribir en el libro de la vida. Podemos escribir también en el libro de memoria. Nuestros hechos pueden estar escritos en el libro de la vida, o puede estar escrito en la tierra también. Entonces, que el Señor nos ayude a escribir nosotros en las cosas eternas, en las cosas que son eternas. Y así como obrero también debemos ser obreros espirituales, de no salir de la palabra de Dios, de predicar esta palabra sencilla, aunque muchas veces no podemos ver tal vez el resultado. Y porque el obrero carnal parece que, que él va a ver aparentemente una grande obra, pero después va a desaparecer todo. Vamos a leer el capítulo 3 otra vez de nuestro capítulo de Primera de Corintios, el verso 15. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero leer otra vez otra versión. Dice: pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Otra versión dice: si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Otra versión dice: aquel cuyo edificio no resista el fuego será castigado, a pesar de lo cual él se salvará, si bien como el que a dura pena escapa de un incendio, dice. Entonces, por eso, hermanos, necesitamos predicar el mensaje de gracia en su sencillez, con sinceridad, porque esto es lo único que puede edificar, y nuestro trabajo no va a ser en vano. El apóstol Pablo muchas veces dice que él no quería trabajar en vano. Así dijo a los filipenses, así dijo a los gálatas. Vamos a leer en el capítulo 2 de Filipenses, verso 16. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a leer también en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. El verso 4 dice, aquí no está hablando del obrero, del trabajo del obrero, sino de los gálatas. Tantas cosas habéis padecido en vano, dice, si es que realmente fue en vano. Sí, realmente fue en vano. O sea que los gálatas mismos dice, no me acuerdo un poco, no anoté, pero hay otro versículo más donde Pablo habla que, capítulo 4 de Gálatas, verso 11. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea que en este caso, no es que Pablo enseñó mal, sino los gálatas dejaron la enseñanza. Entonces dice: he trabajado en vano. Ellos fueron estorbados, fueron corrompidos en la enseñanza que recibieron. Por eso Pablo le dice así. Pero el obrero carnal, a lo mejor no es tan en vano si algunos ganan dinero aquí en la tierra. Pero en el cielo no va a tener nada de recompensa. No va a ser premiado. Va a estar en el cielo como escapándose del incendio. Entonces, seguramente que mucho va a ser así. Vamos a continuar un poquito más. En 1 Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra que nosotros somos templo de Dios todos juntos. El verso, quiero leer otra versión de este versículo 16 de 1 Corintios 3. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo y todos juntos somos templo de Dios. Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿cómo uno puede destruir el templo de Dios? Es con doctrina de error. El apóstol Pablo habló a los Gálatas, por ejemplo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y también le habló a los corintios acerca de la levadura. No importa cuán pequeña e inocente sea esa falsa enseñanza, va a leudar y va a causar serios problemas a toda una congregación. Entonces debemos cuidar la enseñanza. Un poco de doctrina distorsionada, esto va a causar problemas. Así también, vamos a leer estos dos versículos. Primero en 1 Corintios 5, 6. 1 Corintios 5, 6. Le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, 6. Vamos a leer ahora en Gálatas 5, 9. Gálatas 5, 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, el error destruye el templo de Dios. También en el Antiguo Testamento encontramos que no tenían que los hijos de Israel sembrar con semillas diversas, dice, para que no se pierda todo el fruto. Y nosotros encontramos al apóstol Pablo muy celoso por la enseñanza. Aquí en este versículo del capítulo 3 de 1 Corintios, el verso 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice. Y así Pablo le reprendió a los judaizantes, por ejemplo. Vamos a leer otra vez en Gálatas 1. Gálatas 1, versos 8 y 9. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra quiere decir una cosa destinada a destrucción. Si alguno predica diferente evangelio, dice, hay que amontonar encima de él piedra, en otra palabra. Entonces Pablo tenía mucho celo por la enseñanza. Vamos a leer también 1 de Timoteo 1, versos 19 y 20. 1 de Timoteo 1, versos 19 y 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí encontramos Himeneo y Alejandro, y en el capítulo 2 de 2 Timoteo encontramos Himeneo y Fileto, que enseñaron, dice que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, dice en 2 Timoteo 2. Y Pablo dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No sabemos vamos a poner, le entrega a un predicador de error, le entrega a Satanás y Satanás a lo mejor le zarandea. No sabemos cómo, ¿verdad? Con una enfermedad, un problema. Y si se arrepiente, el Señor le va a perdonar. En el capítulo 5 de 1 de Corintios, Pablo entregó a un hombre, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y este hombre se arrepintió y fue restaurado en la comunión. Vamos a poner un predicador astuto que predica doctrina de error y le reprendemos, ¿verdad? Que el Señor lo sacuda. Y si se arrepiente, entonces el Señor lo va a sanar. Pero si no se arrepiente también, el Señor puede quitar la vida, ¿verdad? El Señor destruirá, dice. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque es mejor que sea destruido una persona, por ejemplo, que sea destruida una congregación entera. Porque va a sembrar levadura, y va a descomponer a mucha gente. El Señor tiene celo. Si el Señor nos ama a nosotros, por eso, hermano, las cosas de Dios tenemos que tomar en serio. No podemos andar así con astucia, con carnalidad. No es bueno eso. Nosotros como cristianos debemos orar y predicar como debe ser. Nosotros encontramos, por ejemplo, a Demas.
dice Pablo, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y la palabra Demas significa popular, o también significa de la gente. Demas predicó una enseñanza popular, una doctrina más popular. Esta doctrina apela al bienestar carnal o natural del hombre. En nuestro día, por ejemplo, hay mucha gente que predican la prosperidad, la salud física. No, estas dos cosas no es mala. Pero si nosotros enfocamos solamente en esa dirección, entonces, en ese sentido, eso es lo que Dios no quiere. Solamente enfocar y predicar solamente la salud física y la prosperidad natural. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Un alma que prospera, como dice tercera de Juan, es un alma que está llena del Espíritu Santo. Este está prosperando espiritualmente, un alma que está lleno de amor divino. No tenemos que confundir, porque a veces el amor, la compasión carnal, ese no es amor. A veces hay la astucia carnal. Pero el amor verdadero, entonces cuando uno prospera, vamos a leer para terminar en tercera de Juan, versos 1 y 2. Dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, este versículo está muy bien, ¿verdad? Pero como dije, un alma que prospera, está lleno de la abundante riqueza de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de amor, y las otras bendiciones van a venir después también con añadidura. Como dije, nosotros no podemos enfocar solamente en la prosperidad material y en la salud física. Sabemos que eso va a quedar todo otra vez. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Así que, hermano, el Señor nos ayude a los predicadores y también a los hermanos de apreciar el mensaje de gracia. A veces el mensaje de gracia no es atractivo, no tiene pinta, pero es el único que puede dar crecimiento a la nueva creación. Un hermano explicaba, por ejemplo, hablando del mensaje de gracia, como un pajarito que lleva a su hijo la comida en su nido. El pajarito está en el nido y el otro, la madre o el padre le trae y el pajarito, el chico, le abre la boca. Y la nueva creación abre su boca a la palabra de gracia y se alimenta. Poco a poco, poquito a poquito, gota a gota. El hombre nuevo va recibiendo y va creciendo poco a poco. No se puede crecer rápido, poco a poco. Pero vamos a suponer que nosotros hagamos una fiesta natural, carnal, o así, hacer el culto natural, carnal. Va a atraer a la gente, ¿verdad? Y a lo mejor vamos a saltar todo y vamos a decir, sí, nos gozamos, ¿verdad? Pero la nueva creación no se alimentó. La nueva creación no abrió su boca. Porque el mensaje fue un mensaje carnal, idea de hombre, no guiado por el Espíritu Santo, no conforme a la Escritura. Entonces, el nuevo hombre queda con hambre otra vez, sin alimentarse. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.